Buenas tardes, compañeros. Bueno, la clase de hoy va a ser una lección muy interesante. Vamos a aplicar lo que hemos aprendido para crear una composición original. En este caso vamos a hacer un paisaje. Vamos a ir haciéndolos poco a poco. El día de hoy vamos a aprender a hacer un paisaje con bambús. ¿Sale? Pues lo primero que vamos a hacer es crear nuestro gris base, un gris muy bajito. Vamos a hacer varios grises. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir poniendo poco a poco la tinta en nuestro recipiente y vamos a hacer un gris muy bajito, que va a ser el primer tono que vamos a utilizar. Les voy a explicar. El paisaje japonés es muy simple y se construye por medio de capas, como si fueran telones. Un primer telón, otro telón, otro telón y otro telón. Entonces, vamos a empezar con el primer trazo. Con un gris muy claro vamos a delimitar dónde va a estar nuestra montaña. Entonces, yo voy a partir de esta zona y después voy a poner mis bambús de este lado. Entonces voy a hacer mi primer trazo de montaña con un gris muy bajito, porque es el tono más alejado. Voy a poner un poco más de tinta y voy a hacer un gris un poco más fuerte. Ese gris va a funcionar como mi segundo tono, mi segundo telón. Entonces esta montaña no va a estar sola, la voy a acompañar de otras 3 montañas que yo voy a construir por aquí. Y mi tercera montaña va a tener un tono un poco más fuerte. Entonces pongo un poco más de tinta a mi y voy a construir una montaña que es el primer plano donde yo estoy trabajando. Esa la voy a poner de este lado. Ahora, para terminar las montañas, voy a poner un poco de gris más oscuro, un poquito más oscuro, para remarcar algunas sombras, por ejemplo aquí. Luego me voy a ir con esta. Las sombras siempre tienen que ir hacia el mismo lugar, ¿ya vieron? Y ahí tengo mis 3 montañas. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Con este mismo gris clarito del principio, voy a construir algunas hojas de bambú que van a estar flotando en mi composición. Recuerden romper la simetría, entonces va a ser muy importante que definamos dónde va a ir nuestro bambú. Yo voy a definir nuestro bambú de este lado. Esa es mi primera serie de trazos para crear mi primer bambú. Luego voy a poner otro por aquí.
Y voy a acabar con una serie de bambús de este lado. Ahora, para ir jugando con las tonalidades, voy a agregar un tono más oscuro. Lo que voy a lograr con esto es crear un poco de profundidad en mi dibujo. Manteniendo la lógica de cómo está construido mi bambú. Ajá. ¿Ya vieron cómo vamos creando la textura del bambú y la profundidad de los bambús? Y para romper con la... Recuerden que tenemos que romper con la simetría. Entonces, para lograr eso, tenemos que pensar en elementos disruptivos. Miren, por ejemplo, yo voy a crear un bambú muy grande que me sirva de base de mis bambús. Entonces, pongo mi gris, seco, ¿se acuerdan? Ponemos un poco de tinta. Y voy a construir un bambú que va a cubrir y va a trazar. Uh-huh. Inclusive puedo poner mi piedra. Y luego
Voy a sacar unas pequeñas ramitas. Y terminamos con una serie de ramitas que salen del mismo bambú. Podemos ir trazando algunas muy pequeñas. Para crear nuestro paisaje. Bueno, así va a quedar. Ahora lo que tenemos que hacer es crear varias variedades. Podemos dejar nuestras montañas solas o podemos construir más cantidades de hojas de bambú. Eso va a depender de nosotros. Vamos a hacer un segundo ejercicio para que lo vean, ¿sale? Bueno, ahora vamos a hacer una segunda composición que es muy simple. Nosotros aquí en la Ciudad de México vemos cuando están despejados los días como hoy nuestros volcanes. Entonces vamos a hacer una composición muy simple. Pensemos en estos grandes volcanes que tenemos aquí. En Japón hay uno muy importante para ellos que es el Fujiyama, pero nosotros aquí tenemos nuestro Popo. Entonces vamos a pensar en él como una composición principal. Entonces hacemos nuestro gris muy tenue y vamos a decidir dónde va a vivir nuestro volcán. En este caso yo voy a hacerlo en una composición distinta a como lo veníamos haciendo en el ejercicio anterior, y lo voy a poner de este lado. ¿Sale? Aquí el movimiento del pincel es más libre, pueden jugar con él, dejando esas pequeñas muestras de color gris. Solo es un pequeño trazo. Voy a poner en la parte superior un tono más oscuro, que es el que va a señalar la parte principal del volcán. Y es donde yo voy a determinar dónde va a estar mi sombra. Mi sombra la voy a hacer hacia acá. ¿Vieron? Con eso único voy a dejar mi volcán ahí. Ahora, me voy a cargar principalmente del otro lado. Voy a hacer una contraposición. Y voy a hacer mis tonos de grises para crear mis bambús. Hoy nada más vamos a hacer composiciones con bambú. La próxima clase ya será con un cerezo, por ejemplo, o con un crisantemo también puede ser. Entonces vamos a poner nuestras hojas de bambú.
Yo ahí lo que acabo de hacer es marcar dónde va a estar mi composición principal de bambús. Y con un tono más clarito, más claro, voy a seguir construyendo mis bambús. Lo que voy a hacer es que voy a cargar mi composición de este lado. Entonces voy a crear un bambú, que va a ser el bambú principal. Nada más voy a poner pocos elementos. Recuerden, no hay que saturar, porque es una composición muy simple. Entonces ahorita voy a jugar con la composición más simple que yo pueda. Entonces, para romper con mi plano, voy a hacer un par de bambús. ¿Vieron? Voy a poner algunas hojitas a mi bambú de este lado. Y terminaré con unas hojas muy pronunciadas de este lado. Igual pondré una pequeña roca aquí. Dejándole toda la importancia a la montaña. Y este sería mi segunda composición. Lo que vamos a hacer para nuestro ejercicio de hoy es variar esta composición, ¿sí? Primero mi montaña, luego marco mis pequeñas ramas y mis hojas que salen del bambú, y al final determino dónde van a crecer los bambús. Pueden jugar con 2, con 3, con un bambú, una montaña, 2 montañas, eso ya dependerá de cada uno de ustedes. Bueno, espero que les funcione. La próxima clase vamos a trabajar igual, el mismo paisaje, pero vamos a poner, por ejemplo, un cerezo,
una orquídea, para ir viendo cómo podemos ir variando nuestro paisaje con los elementos que aprendimos de los 4 caballeros. Gracias, compañeros, espero que les guste.